Capítulo 3. El séquito de Dios. Los niños suelen preguntar qué había antes de que Dios hiciera el mundo. La respuesta que da la mayoría de los adultos es que Dios ya estaba ahí. Eso es verdad, pero una verdad incompleta. Dios tenía compañía, y no me refiero a los demás miembros de la Trinidad. La familia de Dios. La respuesta bíblica es que las huestes celestiales estaban con Dios antes de la creación. De hecho, fueron testigos de ella. Lo que Dios le dice a Job en Job 38, 4, 7 sobre este punto es claro. 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. 5. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes, o quién extendió sobre ella cordel? 6. ¿Sobre qué están fundadas sus bases, o quién puso su piedra angular? 7. Cuando alababan todas las estrellas del alba, y se regocijaban todos los hijos de Dios. Cuando Dios puso los cimientos de la tierra, los hijos de Dios estaban allí, gritando de gozo. Pero, ¿quiénes son los hijos de Dios? Evidentemente no se trata de seres humanos. Esta escena tiene lugar antes de la creación del mundo. Podríamos pensar que son ángeles, pero eso tampoco sería del todo correcto. El mundo invisible tiene una jerarquía, algo que se refleja en términos como arcángel frente a ángel. En ocasiones a nosotros nos resulta difícil discernir esa jerarquía en el Antiguo Testamento, ya que no estamos acostumbrados a concebir el mundo invisible como una casa dinástica. Más sobre eso a continuación, tal como un israelita habría procesado ciertos términos utilizados para describir la jerarquía. En el mundo semítico antiguo, hijos de Dios, en hebreo, Bani y Elohim, es una frase usada para identificar seres divinos con un grado de responsabilidad o jurisdicción más elevados. El término ángel, en hebreo, malak, describe una tarea importante, aunque de menor entidad, la de entregar mensajes. En Job 38, se habla de los hijos de Dios como estrellas del alba. Esa misma descripción se encuentra en textos antiguos extrabíblicos de la época. La gente de la antigüedad pensaba que las estrellas eran entes vivos. Su razonamiento era sencillo, muchas estrellas se movían. Para la mentalidad antigua eso era una señal de vida. Las estrellas eran la gloria brillante de seres vivos. Las estrellas también habitaban el mundo divino, así, literalmente, en el sentido de que existían fuera de la tierra. Los antiguos creían que los seres divinos vivían alejados de los humanos, en lugares remotos donde a los seres humanos no les era posible vivir. El lugar más remoto de todos era el firmamento, los cielos. Las estrellas del alba son las estrellas que se observan sobre el horizonte justo antes de que el sol aparezca por la mañana. Son señales de una nueva vida, de un nuevo día. La etiqueta funciona, transmite la idea correcta. Las estrellas del alba originales, los hijos de Dios, contemplaron el origen de la vida tal como la conocemos, la creación de la tierra. Así pues, desde el principio Dios tiene compañía por otros seres divinos, los hijos de Dios. La mayoría de las explicaciones de lo que había antes de la creación omiten la presencia de los miembros de las huestes celestiales. Esto resulta desafortunado, ya que Dios y los hijos de Dios, la familia divina, son las primeras piezas del mosaico. Hasta ahora apenas hemos llegado al momento de la creación, y ya hemos descubierto algunas verdades importantes de la Escritura que tienen el potencial de afectar nuestra teología de manera sencilla pero, a la vez, profunda. Su importancia, aunque no esté clara todavía, se verá claramente muy pronto. Lo primero que hemos aprendido es que los hijos de Dios son divinos, no humanos. Los hijos de Dios fueron testigos de la creación mucho tiempo antes de que hubiera personas. Son seres inteligentes no humanos. La referencia a los hijos de Dios como estrellas también deja claro que son divinos. Si bien el lenguaje es metafórico, también es más que metafórico. En el siguiente capítulo veremos otros pasajes que nos dicen que los hijos de Dios son entidades divinas reales creadas por Yahvé, el Dios de Israel. En segundo lugar, la etiqueta, hijos, merece que le prestemos atención. Es un término familiar, y eso no es una coincidencia ni algo intrascendente. Dios tiene una familia invisible. De hecho, se trata de su familia original. La lógica es la misma que encontramos detrás de las palabras de Pablo en el libro de Hechos, en la colina de Marte, el Areópago, de que en realidad todos los seres humanos somos descendencia de Dios, H. 17:28. Dios ha creado toda una hueste de seres divinos no humanos que, a ojos de los hombres, pertenecen a un mundo invisible, y porque los ha creado, afirma que son sus hijos, del mismo modo que usted afirma que sus hijos e hijas son suyos porque usted ha tenido que ver con su creación. Aunque está claro que los hijos de Dios estaban con él antes de la creación, hay muchas cosas sobre ellos que no están claras. Son divinos,
Pero, ¿qué significa eso exactamente? ¿Cómo deberíamos concebirlos en relación con Dios? La casa de Dios a los gobernantes del antiguo Egipto se les llamaba faraones. En realidad, en el idioma del antiguo Egipto, el título constaba de dos palabras, Peraa, que quiere decir gran casa, familia. El concepto que se tenía de la casa de las familias gobernantes del antiguo Egipto era el de una burocracia dinástica. Por lo general, los faraones tenían familias extendidas. A menudo nombraban a miembros de la familia para que ocuparan puestos clave de autoridad en su administración. Era habitual que las personas que detentaban los lugares de élite dentro del personal de la burocracia, gobernante del rey, procedieran de la casa de Faraón. Eran administradores, no humildes mensajeros. Este concepto y estructura eran bien conocidos por todo el mundo antiguo. Indicaba una autoridad estratificada, un rey excelso, unos administradores en posiciones clave que con frecuencia eran parientes del rey y personal de bajo nivel que servía a los altos cargos. Todos los que formaban parte del sistema eran miembros del gobierno, pero había grados tanto en la autoridad como en el estatus de cada uno de ellos. Varios pasajes veterotestamentarios señalan que esta estructura administrativa también existe en el mundo celestial. El caso del Salmo 82 tal vez sea el más claro, y quizás el más llamativo. Tal como relaté en el primer capítulo, es el pasaje que me abrió los ojos. El Salmo se refiere a la administración de Yahvé como un consejo o concilio. El primer versículo dice así: Dios, Elohim, está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses, Elohim, juzga. Sin duda observó que, tal como indiqué en el capítulo 1, la palabra Elohim aparece 2 veces en este versículo. También es probable que se diera cuenta de que Elohim es uno de los nombres de Dios, a pesar del hecho de que la forma de la palabra es plural. En español construimos los plurales añadiendo una S-O, es, ratas, caballos, papeles. En hebreo, la forma plural del masculino termina en im. Si bien el término Elohim es plural en cuanto a forma, su significado puede ser plural o singular. Lo más habitual en la Biblia hebrea, más de 2000 veces, es que sea singular y haga referencia al Dios de Israel. En español también tenemos palabras así. Por ejemplo, el término paraguas puede ser singular o plural. Cuando vemos paraguas por sí solo, no sabemos si debemos pensar en uno o en varios. Si colocamos la palabra paraguas dentro de una frase, el paraguas se rompió, sabemos que se trata de uno solo, ya que se rompió requiere la presencia de un sujeto en singular. Del mismo modo, se rompieron todos los paraguas, nos indica que se habla del estado en que quedaron más de un paraguas. La gramática nos orienta, y lo mismo sucede en hebreo. El Salmo 82:1 resulta especialmente interesante, ya que Elohim aparece en 2 ocasiones dentro del mismo versículo. En el Salmo 82:1, el primer Elohim debe ser singular, ya que la gramática hebrea sitúa el término como sujeto de un verbo en singular, está. El segundo Elohim, por el contrario, debe ser plural, puesto que la preposición que lo precede, en medio de, requiere que se trate de más de uno. No se puede estar en medio de uno. La preposición demanda la existencia de un grupo igual que el sustantivo anterior, reunión o asamblea. El significado del versículo no puede ser otro, el único Elohim de Israel preside la asamblea de los Elohim. Una lectura rápida del Salmo 82 nos informa de que Dios ha convocado esta reunión para juzgar a los Elohim por gobernar de forma corrupta a las naciones. El versículo 6 del Salmo declara que estos Elohim son hijos de Dios. Dios les dice: yo dije, vosotros sois dioses, Elohim, y todos vosotros hijos del Altísimo, Bani y Elyen. Para un autor bíblico, el Altísimo, Elyen, era el Dios de Israel. El Antiguo Testamento se refiere a él como Altísimo en varios lugares, p. GN 14, 18, 22, NM 24, 16, Sal 7, 17, 18, 13, 47, 2. Aquí se llama claramente a los hijos de Dios diagonal del Altísimo Elohim, ya que el pronombre, vosotros, en el versículo 6 está en plural en hebreo. El texto no aclara si están siendo juzgados todos los Elohim o solamente algunos. La idea de Elohim que gobiernan las naciones bajo la autoridad de Dios es un concepto bíblico que se describe en otros pasajes que analizaremos más adelante. Por ahora, es suficiente ver con claridad que los hijos de Dios son seres divinos que se encuentran bajo la autoridad del Dios de Israel. Así entenderá por qué el Salmo me marcó tanto. En el primer versículo Dios aparece presidiendo una asamblea de dioses. ¿Acaso no suena todo esto como un panteón, algo que asociamos con el politeísmo y la mitología? Precisamente por esta razón,
Muchas traducciones questelanes oscurecen el hebreo en este versículo. Por ejemplo, LBLA lo traduce como, Dios ocupa su lugar en su congregación, Él juzga en medio de los jueces. No hay ninguna necesidad de camuflar lo que dice el texto hebreo. No habría que proteger a las personas de la Biblia. Los hagiógrafos no eran politeístas. Pero dado que el Salmo 82 genera preguntas y controversia, debemos dedicarle algún tiempo a lo que enseña y lo que no enseña, así como a otros pasajes que nos dan a conocer la existencia de un consejo divino. Esto es lo que haremos precisamente en el siguiente capítulo.